Remy Reddick. Viajeros de caminos solitarios, exploradores de la naturaleza, trabajadores de trabajos espeluznantes y turnos nocturnos, ¿cuál es su aterradora historia? Siempre amaré estos hilos. Aquí está mi historia de una vieja. Solía tener un amigo que vivía en el mismo vecindario, a unas pocas calles. Una noche estábamos tomando un par de cervezas en su patio mientras jugamos a las cartas. Tenía algunas cosas que hacer a la mañana siguiente, así que justo antes de las 10 me despedí y me fui. Fue una caminata corta, quizás 15 minutos puerta a puerta, así que nunca conduje. De todos modos, fue una buena noche, viaje sin incidentes. Pero cuando llegué a casa, mi compañero de cuarto estaba saliendo por la puerta principal, con el café en la mano y vestido para el trabajo. Me dio una mirada graciosa y dijo que pensaba que estaba dormido ya que mi camioneta estaba en el camino de entrada. Le dije dónde había estado y le pregunté por qué iba a trabajar de noche. Fue entonces cuando se rió y me preguntó si estaba borracho. Nos miramos el uno al otro por un minuto y luego me dijo que eran poco más de las 5 de la mañana y que iba a entrar como solía hacerlo. En toda mi vida, nunca me había sentido más confundido que en ese momento. Me di cuenta de que hablaba en serio, pero sabía que acababa de salir de la casa de mi amigo. Revisé mi teléfono y efectivamente, 5, algo en la mañana. Mi compañero de cuarto se fue a trabajar. Caminé un poco en círculos en la sala de estar y luego llamé al amigo cuya casa acababa de dejar. Respondió atontado y confirmó que me había ido a las 10 de la noche anterior. No tengo idea de lo que sucedió durante esas 7 horas de mi vida y me da escalofríos pensarlo todos estos años después. No estaba borracha, no estaba cansada, nadie podría haber deslizado nada en ninguna de las 2 luces Coors que había tenido, no conocía condiciones médicas que me hubieran causado un apagón, y nada ha sucedido así ya que, simplemente no sé qué pasó con ese momento. Cuando nos mudamos por primera vez a donde vivimos ahora, hace 22 años, perdía tiempo de forma intermitente. Nunca 7 horas como tú, pero como una buena media hora más o menos. Llegar a la autopista más cercana desde nuestra casa solía tomar no más de 5 minutos. El camino principal del que vivíamos era un camino rural, poco transitado, sin luces ni señales de alto, y el límite de velocidad es de 45 mph. Sin embargo, la gente en el área siempre se precipitaba a 60 mph o más. El viaje al trabajo era de aproximadamente 30 minutos y había tráfico. 20 minutos sin necesitaba estar en la oficina a las 8, así que me iría a las 7 de la mañana para darme un buen cojín, pero de alguna manera, algunos días, llegaría a las 8 de la mañana. Era desconcertante. Se lo mencioné a mi esposo y él dijo que debía haber salido más tarde de lo que pretendía o que el tráfico era más lento de lo habitual y que simplemente no me había dado cuenta, etc., pero fue frustrante para mí. Traté de prestar más atención a la hora exacta en que salí de la casa, incluso anotándolo en el registro de mantenimiento de mi vehículo que mi esposo guardaba en la consola central. Comencé a notar que llegaría a la autopista unos 20-25 minutos después de haber salido de la casa. Un segmento de 2 millas que solo debería llevarme unos 5 minutos se estaba convirtiendo de alguna manera en un marco de tiempo de casi media hora. No pude explicarlo. Y no sucedió todo el tiempo, lo suficiente como para que se notara. Entonces mi esposo, que trabajaba en el turno de noche, también comenzó a darse cuenta de que algo similar parecía estar sucediéndole. Salía del trabajo a las 3:30 am y tenía un viaje de 45 minutos, pero a veces se detenía en nuestro camino de entrada a las 5 menos cuarto. A veces me llamaba camino a casa porque se sentía somnoliento y yo lo acompañaba. Charlando hasta que llegó a casa. Aún así, de alguna manera no llegaría a casa hasta más tarde de los 45 minutos de viaje habitual. Era inusual e inquietante lo suficiente como para que comenzáramos a llegar a la autopista tomando la ruta de la rotonda, que tomaría unos 5 minutos a la normalidad. 5 minutos de viaje desde su casa hasta la autopista. Los episodios de tiempo perdido se detuvieron. Con el tiempo volvimos a usar la ruta regular y más corta y desde entonces no hemos tenido ningún problema.
Sin embargo, debe tenerse en cuenta que lo que una vez fue un poco transitado, una carretera rural arbolada, se ha congestionado molestamente con el tráfico, debido a todos los nuevos vecindarios en el área. Los árboles que bordeaban el camino fueron arrasados hasta el suelo. Nuevas casas, centros comerciales y escuelas han brotado donde solían estar los árboles. Y el viaje de 5 minutos desde nuestra casa a la autopista a veces puede tomar hasta 20 minutos debido al tráfico y las nuevas luces. Entonces, fueron nuestros pequeños episodios de tiempo perdido un presagio de los tiempos de viaje más largos por venir. A veces nos preguntamos. Estaba conduciendo por una carretera vieja, sin uso excesivo, durante una tormenta de nieve en 2011. Tuve una llamada muy cercana en este viaje en particular. Me dirigía a la siguiente ciudad con mi novia en ese momento, y estábamos detrás de un SUV en el camino. Estuvimos detrás de ellos por un buen rato, cuando se detuvieron. Maniobré el auto para ver por qué se detuvieron. Había un camión en la carretera, puertas de conductor y pasajero abiertas, y 2 juegos de pistas en la nieve que conducían al bosque. Salí del auto para asegurarme de que nadie resultó herido o necesitaba ayuda, pero no había signos de problemas con el auto. No había mucha nieve acumulada en el interior del automóvil, por lo que las puertas no se habían dejado abiertas por mucho tiempo, nevaba bastante fuerte. Comencé a seguir el conjunto de pistas hacia el bosque para comprobar, pero me detuve. Antes de que pudiera hacer algo más, el conductor del SUV me llamó y me hizo saber que el camión había sido reportado como robado. Dijeron que la patrulla de carreteras estaba en camino, así que me ocupé de mis asuntos. Un día más tarde descubrí que el dueño del camión era un hombre que vivía cerca y que había estado desaparecido durante más de una semana. La policía fue al bosque a buscarlo y encontró su cuerpo recién fallecido en una zanja con un solo disparo en la parte posterior de la cabeza. Quien lo haya tomado de antemano debe haberlo hecho marchar, ejecutarlo y simplemente haber ido al bosque. Todavía estoy muy contento de no haber seguido esas pistas. No escuché el disparo, así que debe haber sido justo antes de que todos llegáramos al camión. Ni siquiera quiero pensar en lo que me hubiera pasado si hubiera persistido. Editar. Vagó sin preguntarse. Una vez estaba trabajando en un restaurante y terminé alrededor de las 12. Siempre montaba mi bicicleta hacia ahí desde el trabajo, eran unos 15 minutos por un sendero para bicicletas al lado de las vías del tren. Este sendero era constantemente recto pero tenía bastantes salidas aquí y allá. También solo tenía unas pocas partes pequeñas iluminadas por las luces de la calle, por lo que sin la luz de mi bicicleta delantera estaría totalmente ciego en su mayor parte. Así que esta noche dejo mi casa después del turno y me doy cuenta de que un tipo está en bicicleta detrás de mí. Lo que no es demasiado extraño a esa hora de la noche en una ciudad ocupada, pero muy segura. Era extraño que no tuviera luces y que aún estuviera allí después de las primeras salidas principales, lo que luego llevó a un pequeño pueblo, pero pensé que podría ser una coincidencia. Me sentí un poco asustado y pensé que podría estar cansado y que la oscuridad de la noche me estaba afectando. Así que decidí andar en bicicleta un poco más lento y dejar que esta persona pasara. Definitivamente había suficiente espacio en este camino. La persona comenzó a ir a la deriva a la misma velocidad que yo y no intentó pasar ni siquiera acercarse. Esto se trata de cuando estoy a unos minutos de casa y decido tomar algunas izquierdas y derechos al azar en lugar de ir directamente a casa en caso de que esta persona me siguiera y no supiera dónde vivo. Doy vueltas dando vueltas y vueltas al azar en un vecindario suburbano y todavía está detrás de mí. Lo que hice cuando noté que me dirigía directamente a un largo y pequeño camino oscuro solo para bicicletas, decidí convertirme en una de las casas y esconderme en las sombras oscuras de su garaje. Escuché a esta persona pasar la casa y frenar rápidamente en ese pequeño camino. En este momento mi sangre está hirviendo. Ahora me subo a mi bicicleta y cuando pasé al borde de esa calle, me detuve y miré a esa persona a los ojos. Bueno, eso es lo que espero que haya pensado, porque en realidad no podía ver nada de su rostro. Pedaleé tan rápido y luego hice otros bucles adicionales aquí y allá hasta que me sentí seguro y solo nuevamente para ir a casa. Nunca tuve algo así después y todavía no sé quién o por qué podría haber sido. Estoy feliz de no saberlo. Editar.
Soy una chica de tamaño promedio y tenía poco más de 20 años cuando esto sucedió. TLDR. En bicicleta a casa después de un turno tardío en la oscuridad y alguien claramente me seguía, pudo esconderse y escapar.